Esta pequeña isla, con una superficie que no alcanza ni la mitad de Andalucía. Sin embargo, los expertos advierten que podría convertirse en la chispa de una tercera guerra mundial. ¿Por qué? La respuesta está más cerca de lo que creemos. Tu smartphone, tu laptop, tu coche, incluso tu refrigerador. ¿Sabes dónde se fabrica el cerebro que hace funcionar todo eso? Sorprendentemente, alrededor del 90% de la capacidad mundial de producción de los semiconductores más avanzados se concentra en Taiwán. Precisamente por esa razón, The Economist llamó a Taiwán el lugar más peligroso del planeta. Entonces, ¿qué es exactamente un semiconductor y por qué es tan importante? ¿Por qué precisamente Taiwán llegó a dominar esta industria? ¿Y por qué esto se ha convertido en un polvorín de la política internacional? Semiconductores. Son indispensables en la sociedad moderna. Por eso muchas personas los llaman el petróleo del siglo XXI. Los semiconductores son materiales especiales que, bajo ciertas condiciones, permiten el paso de la electricidad y en otras la bloquean. Con este principio simple, miles de millones de transistores pueden integrarse en un chip del tamaño de una uña. En 1971, el primer microprocesador de Intel tenía 2.300 transistores. En 2024, el chip M3 de Apple integra 25.000 millones. La evolución tecnológica dio origen a un mercado gigantesco. Hoy, el mercado mundial de semiconductores alcanza los 800.000 millones de dólares al año. Una cifra comparable al Producto Interno Bruto de economías medianas. Y esta industria ya está profundamente integrada en nuestra vida cotidiana. En un automóvil moderno hay en promedio más de 1.000 chips semiconductores. Pero, ¿qué ocurre cuando escasean los semiconductores? En 2021, el mundo enfrentó una crisis de escasez de chips. La producción de automóviles se redujo en 7,5 millones de unidades. Las fábricas en Alemania y España detuvieron su actividad, y los precios de los productos electrónicos se dispararon en toda Europa. Se estima que las pérdidas para la economía mundial alcanzaron los 500.000 millones de dólares. Este pequeño chip mueve al mundo, y el corazón de esta gigantesca industria late en una sola isla. En la década de 1980, Taiwán aún era una isla pobre. Un pequeño país que exportaba juguetes baratos y prendas de vestir. Entonces aparece un hombre. Su nombre es Morris Chang. Pasó 25 años en Texas Instruments. En el centro de la industria estadounidense de semiconductores, aprendió a leer el tablero. En 1987 regresa a Taiwán y funda TSMC. Y toma una decisión estratégica. No competimos con nuestros clientes. Apple diseña chips, pero no los fabrica. Nvidia, Qualcomm y AMD tampoco. ¿Quién los fabrica? TSMC es quien los fabrica. Una empresa que no compite con las compañías de diseño y se concentra únicamente en la producción. Esto es el modelo Foundry. Esta estrategia fue sorprendentemente efectiva. Empresas de diseño de semiconductores de todo el mundo comenzaron a acudir a una sola fábrica. Y a medida que aumentaban los clientes, la tecnología avanzaba más rápido. Los procesos se volvían cada vez más pequeños y los chips más potentes. Como resultado, la industria de los semiconductores más avanzados comenzó a concentrarse cada vez más en Taiwán. Los procesos más avanzados del mundo, décadas de experiencia en manufactura y miles de empresas colaboradoras. Todo este enorme ecosistema industrial termina concentrándose en una sola isla. Y este modelo crece de forma explosiva. En 2014, los ingresos de TSMC eran de unos 25.000 millones de dólares.
Hoy, sin embargo, los ingresos de TSMC superan los 100.000 millones de dólares y controla cerca del 70% del mercado mundial de fundición. Y a medida que aumentaban los clientes, la tecnología avanzaba más rápido. Los procesos se volvían cada vez más pequeños y los chips más potentes. Pero esta pequeña isla tiene un gran problema: China. El gobierno chino se basa en un principio: una sola China. Según este principio, China y Taiwán deben ser, en última instancia, un solo país. Por eso, la independencia de Taiwán no es simplemente una separación, sino una negación del propio sistema. Y China ha dejado claro que está dispuesta a lograr la unificación, incluso por la fuerza. Taiwán también es esencial para la economía china. China solo produce el 16% de sus semiconductores. El objetivo era alcanzar el 70% para 2025. Mientras esta brecha se mantenga, no podrá alcanzar a Estados Unidos. Y al otro lado está Estados Unidos. Estados Unidos intenta detener esto, porque los semiconductores están directamente ligados al poder militar, desde la inteligencia artificial hasta los misiles y la ciberguerra. Toda la tecnología avanzada funciona sobre chips. En 2022, Estados Unidos aprobó la CHIPS and Science Act, una ley que destina $52.000 millones a la industria de semiconductores. Al mismo tiempo, bloqueó por completo la exportación de chips avanzados a China y presionó a TSMC para construir fábricas en Arizona. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Taiwán? El Silicon Shield. Sin los semiconductores de Taiwán, la economía moderna no funciona. Por eso es pequeña, pero irreemplazable. Cuanto más depende el mundo de esta isla, más segura se vuelve. ¿Qué pasaría si China invade Taiwán? Según Bloomberg Economics, el impacto sería inmediato. En el primer año, la economía global podría perder hasta $10 billones, y eso cambiaría el equilibrio del mundo. Taiwán ya no es solo un territorio. Es el punto donde se define el equilibrio del poder global. China no puede renunciar a Taiwán y Estados Unidos no puede perderlo. Y el mundo no puede permitirse que colapse. Taiwán es el eje de una tensión permanente.